Prepárate para sumergirte en una de las leyendas más aterradoras de México. La leyenda del Charro Negro. Es una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación, provocando escalofríos en los corazones de quienes la escuchan. Este misterioso hombre, con una apariencia elegante y un traje negro impecable, aparece en las noches más oscuras y solitarias, recorriendo los caminos solitarios que unen los pueblos de México. ¿Es el mismo diablo o un espíritu maligno? ¿Qué busca y cuáles son sus intenciones? ¿Cómo podemos protegernos de él? Descubre todos los secretos y misterios que rodean a este personaje en este video exclusivo. Yo soy el documentalista y esto es la leyenda del Charro Negro. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La leyenda del Charro Negro es una historia que ha sido transmitida de generación en generación. Una historia que provoca escalofríos en los corazones de quienes la escuchan. Se cuenta que este hombre misterioso y oscuro, con una apariencia elegante y un traje negro impecable, aparece en las noches más oscuras y solitarias, recorriendo los caminos solitarios que unen los pueblos de México, acompañado por un gran corcel negro de pelo brillante y lustroso, con ojos espeluznantes que parecen lanzar fuego. Monta con una chaqueta corta y un sombrero ancho que oculta su rostro. Algunos dicen que es el mismísimo diablo, otros que tiene algo que ver con él. Pero el Charro Negro es descrito como una figura misteriosa, cuya identidad es objeto de debate entre quienes han tenido la desafortunada oportunidad de encontrárselo. Su apariencia es vaga, pero se menciona que quienes se han topado con él han vivido una experiencia aterradora e inolvidable. A pesar de esto, se sugiere que si el viajero se limita a dejarlo en paz, no sucederá nada malo. Sin embargo, si se acepta cualquier tipo de trato u oferta que el Charro Negro te haga, ese sería el inicio de una serie de desgracias. El personaje es retratado como un ser peligroso, cuyas intenciones son desconocidas y sospechosas. Los infortunados descubrirán que es imposible bajarse del caballo. Sus piernas se aferran como si estuvieran pegadas a la silla, y el Charro Negro se alejará con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos desesperados de su víctima, a quien nunca volverán a ver. El caballo negro relincha con un sonido que hela la sangre, y sus ojos brillan con un fuego infernal. La historia de Don Abundio Rosas. El caso de Don Abundio Rosas es bien conocido, quien, en 1896, regresaba a su casa desde las afueras del puerto de Veracruz. Al sentir que alguien lo seguía, decidió enfrentarse a lo que fuera y, al voltear, se encontró con una escena diabólica. Un gran caballo negro montado por un hombre alto y flaco, con un sombrero negro que tapaba su cara. Sus ropas negras se movían como el viento, como si estuvieran vivas. Aterrado, Don Abundio no pudo gritar, y desde ese momento su vida nunca volvió a ser la misma. Siempre vivió con el miedo de que el Charro Negro
se le volviera a aparecer. La historia de Adela la despreocupada. Se cuenta que hace mucho tiempo, cuando la mayoría de las mujeres eran muy recatadas y se quedaban en el hogar a atender a sus hijos y esposo, existió una muchacha muy despreocupada llamada Adela. A pesar de las advertencias y preocupaciones de sus padres, ella solía dar paseos nocturnos. Y fue en una de estas salidas cuando se encontró con lo inexplicable. Volvía del hogar en plena madrugada cuando un hombre se le acercó. Era un sujeto alto, bien parecido, elegante, vestido de impecable negro. Una camisa, una chaqueta corta, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Era conocido como el Charro Negro. Montaba un gran caballo también negro, como el carbón. A pesar de su apariencia impresionante y atractiva, había algo inquietantemente oscuro en él. Su sonrisa parecía forzada y artificial, sus ojos fríos y vacíos. Adela se sintió atraída y aterrorizada al mismo tiempo cuando él le propuso llevarla a casa en su caballo. Ella aceptó. Sin embargo, cuando se subió al animal, este comenzó a crecer de tamaño y se encendió en llamas. Adela gritaba desesperadamente mientras el Charro Negro se reía diabólicamente, llevándola consigo en su caballo infernal, desapareciendo en la noche. Las leyendas de Pachuca. En Pachuca, la capital de Hidalgo, se lo temía como una figura maligna. Era conocido como el cobrador de almas. Se aparecía a las familias de escasos recursos ofreciendo un acuerdo diabólico: salir de la miseria a cambio de entregarle un hijo. Aquellos que aceptaban el trato se encontraban atrapados en una terrible maldición. Eran obligados a criar una serpiente monstruosa, con un tamaño descomunal y una piel tan escamosa y fría como el hielo. Esta criatura se comunicaba con ellos en sus sueños, exigiendo el pago de los hijos y, a menudo, apareciéndose en sus pesadillas para aterrorizarlos. Muchos de aquellos que aceptaron el trato terminaron perdiendo tanto a sus hijos como sus almas a manos de la serpiente maligna. Leyendas de taxistas. De forma mucho más reciente, varios choferes de taxis en Puebla han relatado una historia aterradora. Un misterioso hombre trajeado de negro con un sombrero de charro, con una fría mirada y calculadora, sube a sus vehículos en plena noche. A medida que el viaje avanza, el hombre comienza a desvanecerse en el asiento, dejando detrás de él una risa maligna y terrorífica que congela la sangre de los conductores. Muchos de ellos han declarado haber sentido una sensación de frío y miedo en el momento en el que el hombre desaparecía, como si una presencia maligna hubiera invadido su vehículo. Otras leyendas del Charro Negro. En otros lugares de Latinoamérica existen historias aterradoras sobre un hombre conocido como el Charro Negro. Se dice que aparece montado en un corcel azabache, envuelto en llamas, con una mirada fría y calculadora. Suele aparecerse principalmente a las mujeres durante la noche más oscura, seduciéndolas con su encanto y promesas vacías, para luego arrastrarlas al mismo infierno de donde él proviene. No obstante, también acompaña a los hombres a veces y actúa como un guardián en la oscuridad, ofreciendo acuerdos tentadores, pero con un precio muy alto, por su propia alma. Aquellos que aceptan el trato con el Charro Negro se encuentran atrapados en una maldición eterna, condenados a vagar por la tierra como espíritus atormentados. La advertencia es clara: no se debe aceptar nada del Charro Negro, ya que el costo será
tu propia alma. Yo soy el documentalista y esto fue La leyenda del charro negro.